un anciano experimentó una profunda humillación durante su visita al banco donde solicitó un modesto préstamo para salvar su granja. Sin embargo, al día siguiente su notable transformación sorprendió a todos, especialmente a los empleados del banco, en un sofocante día de verano. Walter, un humilde granjero, entró al banco local por la frente. Walter vertió su corazón en su granja de arroz, un vínculo solo comprensible para quienes tienen una relación íntima con la tierra. Sin embargo, acosado por problemas financieros exacerbados por una dura temporada de cosecha, enfrentó la amenaza inminente de perder no solo su medio de vida sino también su preciada conexión con la tierra, con opciones limitadas que resolvió. Buscar ayuda del banco local creyendo que con el respaldo financiero adecuado podría revitalizar los cultivos, adquirir semillas superiores y tal vez modernizar equipos modestos. Acercándose al mostrador con ansiedad palpable, Walter preguntó solo, sus ojos escaneando la habitación que parecía un mundo aparte de los campos bañados por el sol que sabía tan bien que el camarero impecablemente uniformado lo escudriñó con una mezcla de sorpresa y sutil desaprobación antes de pedirle que esperara al gerente mientras se sentaba con sus manos desgastadas entrelazadas nerviosamente observando a la clientela adinerada absorta en sus conversaciones y lujosos artilugios que no pudo evitar sentirse como un extraño en un mundo donde el esfuerzo tangible se veía eclipsado por dígitos virtuales a pesar de la palpable incomodidad de ser un pez fuera del agua. Walter perseveró sabiendo que el destino de su granja dependía de esta conversación fundamental. Cada momento que pasaba aumentaba sus nervios, pero en silencio reiteró su súplica. Walter se acercó al secretario, señaló su entrada con un curur. Ya puedes entrar. El hombre que llevaba los signos inequívocos de una vida atado a la tierra entró arrastrando los pies en la oficina del gerente en el 64, su rostro curtido contaba la historia de innumerables horas dedicadas a cultivar arroz bajo el sol implacable, sudoroso, y en una estantería llevaba consigo el distintivo aroma de alguien íntimamente familiarizado con los campos. A pesar de su cansancio físico, su postura conservaba una tranquila dignidad, un testimonio de un espíritu intacto por las fatigas de la vida. De la forma la secretaria incapaz de ocultar su malestar del olor que se aferraba hacia él lo guió hasta el dominio del gerente. Sus miradas ocasionales de desaprobación traicionaban su desdén por su vestimenta de trabajo. Sin embargo, el señor Walter no permaneció ajeno a tales miradas, discriminación y disgusto sutil apenas velado detrás de apariencias de cortesía. Aunque un dolor de inseguridad lo invadió, su determinación se mantuvo firme. Necesitaba superar cualquier prejuicio o juicio que se le hiciera. Cuando entró al gerente, un hombre de mediana edad que exudaba una aura de superioridad le ofreció una sonrisa poco entusiasta que rayaba en una mueca de desprecio. ¿Qué puedo hacer por usted hoy, señor? Walter comenzó a contar su difícil situación, la historia de su forma modesta, su compromiso inquebrantable con el cultivo del arroz y el duro golpe asestado por el clima adverso. Sus ojos brillaron con el fervor de alguien que realmente amaba su oficio, pero su voz temblaba traicionando el nerviosismo que lo carcomía. Cuando vendo la próxima cosecha de arroz, pero su sinceridad y desesperación parecieron disiparse en el vacío cuando el gerente respondió con una frialdad que envió una onda de choque a través del núcleo del anciano. ¿Crees que le voy a dar dinero a cualquier vida que viene preguntando, ¿qué crees que somos, una organización benéfica? No puedes permitirte un préstamo. El gerente desdeña. Las palabras cargadas resonaron en la oficina, provocando miradas curiosas de otros empleados. Walter, tragándose las lágrimas, intentó defender su caso una vez más, enfatizando la fertilidad de su tierra y sus serios planes de recuperación y pago. Sin embargo, sus palabras no encontraron refugio en el prejuicio y la indiferencia que lo rodeaban. Por favor, señor. Se lo ruego. Walter imploró, que las lágrimas ahora fluyen libremente sin el préstamo. De manera humillante, sugiriendo que buscara otro lugar, afirmando insensiblemente que el banco no estaba en el negocio de resolver los problemas de personas como el señor Walter. No me importa lo que esté pasando o no con su arroz en este momento. El gerente declaró con frialdad, lo único que nos importa es si obtenemos o no ganancias de ello. Claramente no tienes lo que necesitamos para que lo consideremos solos, así que por favor sal de aquí. El desolado Walter rose desde su asiento, con él corazón pesado no solo por el rechazo sino también por la abrumadora humillación que le infligieron cuando salió del banco. El señor Walter sintió el peso de la lástima y el desdén en las miradas que lo seguían. Una tumultuosa mezcla de tristeza e indignación lo envolvió mientras atravesaba el umbral, lidiando con la injusticia de su situación. De las finanzas que acababa de despreciarlo, Walter encontró salace en medio de las comodidades familiares del hogar. Su mente se agitaba con confusión no solo por la denegación del préstamo sino también por los dolorosos recuerdos resucitados de su pasado. Acostado en su cama rústica, Walter se sumergió en recuerdos de su infancia, recordando los días sin preocupaciones que pasó retozando en los campos de arroz de sus padres, ahora suyos, bajo la mirada cariñosa de su madre y la guía constante de su padre. La vida había sido simple pero rebosante de alegría y satisfacción. Sin embargo, la tragedia ocurrió cuando su madre cayó gravemente enferma, agravando los problemas financieros de la familia exacerbados por una dura temporada de cosecha. Buscando desesperadamente ayuda del mismo banco que acababa de despreciarlo, el padre de Walter enfrentó un rechazo similar, ridiculizado por carecer de
garantía suficiente para un préstamo. Ustedes son un grupo de personas hambrientas que no pueden permitirse el lujo. Cualquier cosa. Hizo eco de las insensibles palabras que aplastaron las esperanzas de su padre. Walter murmuró para sí mismo, en la oscuridad de su habitación, todo seguía igual. La injusticia de ese momento reverberó a través de los pasillos de su pasado, reforzando la dura realidad de que poco había cambiado para los pequeños agricultores, que luchaban por la supervivencia del sur en un mundo que priorizaba las ganancias sobre las personas agotadas no solo por las pruebas del día, pero también por el peso emocional de revivir sus pérdidas. Se sumió en un sueño, con el corazón pesado por una mezcla de tristeza y resolución, decidido a enfrentar la injusticia que enfrentó en el banco. Obligado a actuar no solo por sí mismo sino por todos aquellos que, como su padre, se encontraban en una desesperada necesidad de ayuda cuando dormía, el destino comenzó a labrar un nuevo camino en su historia, uno que traería un giro inesperado a las vidas del banco y sus empleados atractivos. Con el sol de la mañana filtrándose a través de su modesta habitación, Walter se levantó de la cama con el corazón apesadumbrado. El aguijón del rechazo aún estaba fresco en su mente, sin embargo, sus ojos ardían con una resolución feroz que sabía que hoy sería diferente después de una sombría taza de café en la que se duchó. Walter se aplicó un perfume amaderado dejando un rastro persistente de sofisticación a su paso. Con una sensación con determinación salió de su humilde morada cerrando la puerta detrás de él con nueva confianza, conduciendo su Mercedes como símbolo de su éxito. Walter regresó al banco. Su presencia ahora imponía atención y respeto. Al entrar, la secretaria, que lo había recibido con desdén ese día antes, ahora lo miraba con admiración y una sonrisa forzada. Buenos días, señor, ¿qué podemos hacer por usted hoy?, inquirió, su comportamiento completamente transformado. Quiero hablar con el gerente. Walter exigió con autoridad. Sin dudarlo, fue conducido a la oficina del gerente, recibido con una cálida bienvenida sonrisa que contrastaba marcadamente con el comportamiento anterior del gerente. Buenos días, ¿qué puedo hacer por usted hoy?, preguntó el gerente con genuina cordialidad, sin darse cuenta de la verdadera identidad del visitante, con una asertividad contundente. Walter declaró que está despedido. La habitación cayó en un silencio inquietante mientras el shock resonó entre los presentes. Incluso la secretaria, que aún no había regresado a su puesto, se quedó atónita ante la escena que se desarrollaba. Quiero que abandones este banco inmediatamente. ¿No recuerdas cómo me trataste ayer?, Walter continuó con su calma, haciendo sonar la tormenta de emociones. Revelé que compré este banco hace una semana, resonando entre la multitud como un trueno en un cielo despejado. Todos los empleados en la sala se llenaron de conmoción y asombro, y el gerente, desprovisto de su anterior Hawking, quedó paralizado por la estupefacción. Había muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién era este caballero? Lo que acababa de pasar. Walter miró fijamente la incredulidad del gerente, ya estableciendo su dominio, cuando se hundió en la silla del gerente, hablando en un tono tranquilo pero contundente. Se dirigió a la habitación. Su tono era pesado con el peso de la injusticia. Su pasado crecía en una casa donde cada grano de arroz tenía importancia. Dijo, un hombre íntegro. Mi padre solía presentarse en este mismo banco y pedir un préstamo para salvar nuestra cosecha. Como me trataste ayer, se enfrentó a la vergüenza y el rechazo, Walter dijo claramente. Decepcionado, el gerente trató de interrumpir con un balbuceo de débiles justificaciones, pero Walter levantó una mano para silenciarlo. Insistió, no entiendes todavía. No teníamos el dinero para darle a mi madre la atención que necesitaba, así que murió mi familia. Encontró era difícil llegar a fin de mes sin el préstamo que buscábamos y ni siquiera podíamos pagar sus medicamentos. El dueño del banco contó, su voz teñida con los amargos recuerdos de luchas pasadas. Esa experiencia me enseñó la dura realidad de la necesidad y la desesperación. Continuó con sus palabras, llevando el peso de la historia personal a medida que los recuerdos regresaban. Walter explicó cómo, contra todo pronóstico, se levantó de las cenizas de la pobreza después de la muerte de sus padres, trabajando incansablemente día y noche. Enfrentó cada obstáculo con determinación inquebrantable. Años de esfuerzo y sacrificio lo transformaron en un exitoso hombre de negocios con una red de bancos, incluido el que había adquirido recientemente. Regresó a la casa donde creció. La falta de compasión y voluntad de humillar a las personas basándose en la apariencia reveló la necesidad de un cambio significativo. El gerente, ahora de rodillas, pidió perdón y rogó mantener su posición. Sus palabras desesperadas se llenaron de desesperación al darse cuenta de la gravedad de su situación. Por favor, señor. Estás despedido, declaró sin dudarlo. No toleraré la avaricia y la sensibilidad del incienso en este establecimiento. Voy a reestructurar y asegurarme de que este banco realmente sirva a la comunidad, ayudando a los necesitados. De eso se trata al final. El gerente está desesperado. Por favor, continuó, mezclado con promesas de redención y cambio, sus lágrimas revelando el peso de perder una posición tan prestigiosa. Sin embargo, el dueño del banco se mantiene firme en su decisión, enfatizando la importancia de comprender la desesperación antes de intentar volver a trabajar en tal capacidad. A pesar del intento desesperado del gerente por aferrarse en su posición, Walter se mantuvo firme en su compromiso de transformar profundamente el establecimiento. Anunció que las políticas del banco serían revisadas exhaustivamente, implementando medidas para garantizar un trato justo y humano a todos los clientes, independientemente de su situación financiera o apariencia. Walter enfatizó que nadie debe quedarse atrás. Detrás o quedó indefenso cuando el ex gerente empacó sus pertenencias para partir. Las reverberaciones de las palabras del propietario
Señalaron un nuevo error para la institución, una era caracterizada por la empatía, la compasión y el apoyo genuino a los necesitados. Este cambio honró el legado de valores que Walter llevaba consigo desde la infancia, con el despido del antiguo director y la toma de posesión de Walter. Una ola de shock recorrió a todos los empleados del banco, inicialmente temerosos de los cambios inminentes. Pronto se dieron cuenta de que el status quo estaba a punto de ser desafiado. El anciano decidido no perdió el tiempo en implementar nuevas reglas y políticas que reflejaban su visión ética y compasiva desde adentro hacia afuera. El establecimiento comenzó a sufrir una transformación una vez que las salas de reuniones de Francia estaban llenas de discusiones sobre cómo el banco podría servir auténticamente a la comunidad y brindar apoyo a los necesitados. Fijemos las tasas de interés que no sean explotadores y que permitan a los prestatarios pagar sus préstamos con tranquilidad. Walter propuso las expresiones de incredulidad en los rostros de los empleados con muchos años de servicio fueron sorprendentes, pero una chispa de esperanza se encendió dentro de ellos con su liderazgo firme e inspirador. Walter encabezó una revolución dirigida de revitalizar el propósito original del banco de ser un instrumento de asistencia para los más necesitados. Las noticias sobre el cambio de gestión repercutieron en la comunidad, generando especulación y anticipación. Los agricultores, productores y propietarios de pequeñas empresas, muchos de los cuales anteriormente habían sido abandonados y humillados, esperaron con la respiración contenida, llenos de esperanza por un nuevo amanecer de justicia y dignidad. A medida que las nuevas políticas entraron en vigor, la gente comenzó a vislumbrar un cambio positivo en sus vidas. Las historias que surgieron del apoyo del banco a los pequeños agricultores y a los necesitados demostraron crear un compromiso genuino para proporcionar préstamos asequibles, orientación financiera y comunidad. El impacto fue palpable y alteró significativamente las vidas de miles de personas. Viaje hacia el progreso. Quiero que todos tengan la oportunidad de cambiar sus vidas se convirtió en el grito de guerra del establecimiento repetido por su propietario Walter. Walter, el arquitecto de esta notable transformación, se convirtió en una figura célebre en la comunidad. Su dedicación a la sabiduría y la bondad superó el mero éxito financiero, demostrando que la verdadera riqueza radica en el carácter y el deseo de marcar una diferencia en la vida de las personas. Historia. Un hombre insensible impulsado por la codicia toma la despiadada decisión de expulsar a una mujer y sus 5 hijos de su hogar debido a facturas impagas. Sin embargo, cuando otro individuo interviene y revela una verdad inesperada, el banquero se siente abrumado por la emoción y cae de rodillas y lágrimas. Gemma se paró en el umbral de su puerta, las lágrimas corrían por su rostro, su expresión estaba llena de desesperación mientras suplicaba misericordia. El banquero, conocido por su postura inflexible ante las deudas a pesar de residir en la ciudad solo por un corto tiempo, permaneció impasible ante ella. Por favor, ha descuidado los pagos de su hipoteca durante casi medio año, señorita Gemma. No puedo tolerar tal negligencia, afirmó sin empatía. Gemma, desesperada, intentó explicar su situación a través de SBS, contando la reciente pérdida de su esposo y su lucha por recuperar la estabilidad. Sin embargo, Alfred se mantuvo decidido y se negó a ceder, haciendo eco con indiferencia cuando la desgarradora escena se desarrolló ante los espectadores. Los vecinos de Gemma lamentaron su difícil situación. Ella, madre de 5 niños gemelos de 13 años, niñas de 18 años y un bebé de 6 meses, ahora enfrentaba uno de los mayores desafíos de su vida. Su viaje fue marcada por numerosas pruebas, desde su juventud hasta encontrar consuelo en el matrimonio con una enfermera cariñosa, su difunto esposo con quien había construido un hogar feliz, un hogar que ahora estaba al borde del desalojo. Juntos habían compartido momentos felices mientras veían desarrollarse a sus hijos. Pero cuando Gemma se encontró con un giro desfavorable de los acontecimientos mientras llevaba a su hijo menor, la tragedia le sobrevino a la familia. Su esposo se fue a una misión de caridad en un pueblo cercano solo para morir en un trágico accidente que involucró al autobús del equipo. Este trágico incidente cobró la vida de varios misión. Además de ser la piedra angular de la familia desde entonces, Gemma ha luchado por criar a sus hijos ella sola mientras equilibraba su trabajo como maestra a tiempo parcial en una escuela cercana y su madre ganaba el salario mínimo y tenía poco dinero de la licencia de maternidad, lo que le dificultaba las cosas para satisfacer las necesidades básicas de su familia. Ahora que Gemma se enfrentaba a la posición intransigente del banquero, la esperanza pareció desvanecerse, dejándola preocupada por lo que le esperaba con lágrimas en los ojos. Gemma suplicó más tiempo para arreglar su vida a medida que aumentaba la tensión fuera de su casa. Usted, señor Alfred, por favor, deme un poco más de tiempo para cobrar el dinero. Prometí pagar todas sus deudas. Ella dijo claramente que estaba necesitada. El prestamista iba a llamar y ayudar a llevar a cabo el desalojo. Cuando sucedió algo inesperado, todos se giraron para mirar. Un hombre arrugado y enojado con un traje se lanzó hacia adelante, estaba jadeando, gritó frenéticamente: «No puedes desalojar a esa mujer». Admisión y comenzó a llorar incontrolablemente. La escena frente a ellos confunde a los observadores, especialmente a Gemma. Para poder comprender completamente las declaraciones de Mark, es necesario retroceder 2 años, hasta el momento en que Alfred asumió como el nuevo banquero de la ciudad y administraba 3 bancos locales que poseía.
inmensa riqueza. Sin embargo, Alfred era conocido por su naturaleza fría y calculadora, especialmente en asuntos relacionados con el dinero. No soy un benefactor. No ofrezco limosnas. A menudo respondía irritado por cualquier sugerencia de indulgencia como jefe. Tanto empleados como clientes, a pesar de poseer múltiples bancos en la bulliciosa ciudad después del fallecimiento de su esposa, buscó consuelo en una ciudad más pequeña con la esperanza de aliviar su soledad en la vasta extensión de su mansión. Sin embargo, su reputación de avaricia e inflexibilidad solo creció dentro de la estrecha comunidad unida, donde se convirtió en sinónimo de rigidez financiera, una figura que tanto se teme como que se respeta. Sin embargo, la revelación de Mark S. Día destrozaría la imagen cuidadosamente construida del banquero, alterando para siempre su percepción dentro de la comunidad. Reveló una faceta del carácter de Alfred que nadie podría haber anticipado: su profundamente arraigado pasado oscuro. 30 años antes, cuando tenía 35, Alfred vivió una vida marcadamente diferente. Estaba casado, profundamente enamorado de su esposa, y sus vínculos parecían inexpugnables. Su alegría no tuvo límites cuando descubrieron que estaban esperando un hijo. Oye, cierto, milagro dados los problemas ováricos de su esposa, que había hecho que la concepción fuera casi imposible. Cada mes que pasaba se llenaba de anticipación y felicidad el embarazo, un faro de esperanza y amor para la pareja. Nació su hija Elena, infundiendo sus vidas con alegría y satisfacción incomparables. La envolvieron en amor y ternura, agradecidos por cada momento con su querido pequeño. Su mundo parecía idílico, un sueño hecho realidad. Sin embargo, el destino tenía un giro cruel reservado para la una vez feliz familia. Un fin de semana, se embarcaron en un viaje a una cabaña en la montaña en busca de tranquilidad y momentos preciados juntos. Como una familia de tres, sin que ellos lo supieran, un grupo de delincuentes los había estado siguiendo clandestinamente, planeando un acto atroz para esa fatídica noche. Con el bebé desde su cuna, dejando atrás un silencio inquietante y un vacío agonizante a la mañana siguiente, la desesperación envolvió a los padres cuando despertaron a la horrible realidad de la ausencia de su hija Elena. Dios mío, ¿dónde está Elena, la madre? El llanto angustiado de la madre atravesó la otrora feliz morada, ahora envuelta en un dolor sofocante. La desgarradora verdad los golpeó con una fuerza implacable mientras buscaban frenéticamente a su amada hija. Sus voces resonaban en el desolado entorno a pesar de sus desesperados esfuerzos. Sus súplicas quedaron sin respuesta. Pronto los criminales se pusieron en contacto exigiendo un rescate exorbitante por el regreso sano y salvo de Elena. Desesperado, el banquero se salvó sin ningún gasto, se rindió voluntariamente a sus demandas con la esperanza de reunirse con su hija. Sin embargo, incluso después de cumplir con sus demandas, los criminales desaparecieron sin dejar rastro, dejando atrás una familia destrozada. Sumida en un dolor inconsolable durante años, la pareja luchó contra la incertidumbre y la angustia, con el corazón atrapado por la agonía implacable de no saber el destino de su hija a pesar de las investigaciones exhaustivas y la persecución implacable. Sus esfuerzos no dieron consuelo en su hora más oscura. Alfred reclutó la experiencia de Mark, un abogado e investigador experimentado, en un intento desesperado por encontrar a su hija perdida. Juntos, incansablemente con Ed a través de cada pista. Y la posibilidad, aferrándose a una esperanza menguante que parecía desvanecerse con cada día que pasaba, sin que Alfred lo supiera, el destino de su hija dio un giro trágico después del secuestro, abandonado en un orfanato en un pueblo lejano llamado Andalucía. Sus padres habían imaginado para ella, obstaculizada por el rechazo y la soledad, luchó por encontrar su lugar soportando las burlas y la crueldad de sus compañeros. Cuando era adolescente, beca agobiada por un profundo sentido de abandono, Elena decidió forjar su propio camino huyendo de los confines del orfanato en una tierna. A sus 15 años aún no había cumplido la edad para salir oficialmente de ese lugar. Aventurarse sola y sin recursos hizo que su viaje fuera todo menos fácil. Lo logró, logrando aceptar varios trabajos de medio tiempo en cafeterías, lavando platos y limpiando baños, todo mientras aferrándose al sueño de completar sus estudios. Sin embargo, con los costos prohibitivos de la educación, recurrió a las páginas de libros desechados que rescató de los montones de basura de la escuela. Decidida a educarse a sí misma con una determinación inquebrantable, forjó su propio camino de aprendizaje al llegar a la edad adecuada. A lo largo de los años, se convirtió en una dedicada maestra de jardín de infantes y encontró consuelo y educación como un medio para brindar el amor y la atención que ansiaba en su propia infancia a los pequeños que ahora, nutrida en medio de su trabajo, se cruzó en su camino con una enfermera compasiva. A medida que pasó el tiempo, su amistad floreció hasta convertirse en un amor profundo y finalmente se casaron, cumpliendo el sueño de construir la familia que ella siempre había imaginado juntos. Cruel, ya que su esposo falleció trágicamente mientras estaba en un hospital Mission cuando estaba embarazada de su quinto hijo, se encontró enfrentando la difícil tarea de criar a sus 5 hijos sola. Para sorpresa de todos, se reveló que Gemma era la hija perdida de Alfred. Esta revelación la llevó a una situación desesperada. A pesar de su modesto salario como maestra, luchó por cubrir incluso las necesidades básicas de sus hijos. Había estado ahorrando los pagos de la casa solo para enfrentar la despiadada amenaza de desalojo por parte de un banquero despiadado. En un momento de desesperación, la verdad sobre el pasado de Gemma salió a la luz después de años de búsqueda implacable. Mark, el investigador,
finalmente descubrió a la hija perdida de Alfred. Con esas fatídicas palabras, el otrora imponente banquero quedó reducido a una figura destrozada en el suelo. La revelación de que Gemma, a quien había amenazado con desalojar, era su propia hija. Elena lo dejó temblando con una mezcla de esperanza y miedo. Las lágrimas corren por su rostro. Ese es mi padre, susurró finalmente entendiendo su lugar en el mundo. Su voz temblaba de emoción, susurró con asombro. Las lágrimas se hincharon en sus ojos. El banquero se puso de pie y caminó hacia ella. La abrazó. Sin decir una palabra, un movimiento que llevó a Decals of Love, angustia y remordimiento al sentir los latidos del corazón de su padre presionando con fuerza contra el suyo. Gemma dudó un momento antes de darle otro abrazo. Todavía estaba en shock. El severo e inflexible banquero desapareció en ese instante para ser reemplazado por un padre destrozado. El tiempo pareció detenerse y ellos derramaron lágrimas mezcladas de felicidad, asombro, dolor y dolor después de sufrir y estar separados durante años. Finalmente se reunieron. Oh hija mía, gracias Dios, el banquero sollozó dando gracias a la marca del cielo que había estado trabajando sin parar para que volvieran a estar juntos. Sonrió satisfecho después de años de trabajo dedicado. Finalmente había resuelto el rompecabezas. Y ahora vio el fruto de su trabajo. Para Alfred fue un momento de redención, perdido en la amargura y la codicia después de perder a su hija y esposa. Ahora tenía una segunda oportunidad de reconstruir lo que pensaba que estaba perdido para siempre. Y para Gemma fue una revelación que la realidad de ser hija de un hombre que solo había conocido como un banquero despiadado la abrumó en ese abrazo. El amor de un padre por su hija, un amor que nunca había muerto realmente, sino que había sido enterrado y olvidado. Resucitados, fue como si años de angustia y dolor se hubieran disipado, revelando un nuevo capítulo que estaba listo para ser escrito juntos. Sin embargo, la reconciliación de Gemma y su padre no ocurrió de la noche a la mañana. Gemma se conmovió por la revelación inesperada y la sincera expresión de amor del banquero. Y contrición, pero nunca pudo olvidar lo cerca que estuvo de ser sacada por la fuerza de su casa junto con sus hijos. Le llevó algún tiempo darse cuenta y aceptar que Alfred era un hombre cuyo carácter estaba moldeado por las experiencias traumáticas de su vida, un hombre cuyo el alma se llenó de una amargura y un sufrimiento profundamente arraigados con el tiempo. Gemma pudo ver detrás del exterior severo e intransigente del banquero. Se encontró mirando el corazón roto de un padre que lo había perdido todo, incluida ella. Por una figura paterna y por el amor, y estos deseos comenzaron a corroer las paredes alrededor de su corazón. De ser un hombre resentido y avaricioso a un individuo optimista y agradecido, y los habitantes del engaño no fueron ciegos a su metamorfosis. Muchas personas en el área se sintieron conmovidas por la conmovedora historia de su reencuentro con su hija perdida hace mucho tiempo, que se extendió por la comunidad que comenzaron a ver. Alfred comenzó a involucrarse más en la comunidad y ofreció asistencia a las personas que tenían dificultades financieras. Extendió los cronogramas de pago que eran más equitativos y prácticos, y en circunstancias extremas incluso perdonó deudas. Su metamorfosis tuvo un efecto en cadena que puede hacer que toda la ciudad sea más feliz y más alentadora. Gemma recuperó una sensación de estabilidad y pertenecer a sus hijos con el amor y apoyo de su padre. La casa, que estaba amenazada con ser confiscada, ahora estaba llena de familia, unidad, risas y amor. Esta nueva etapa de la vida de Alfred fue una bendición que él declararía: yo la encontré, mi amor, como él consideraba a su esposa. Finalmente la encontré, descubrió la verdadera felicidad. Con Gemma y sus nietos a su lado, a pesar de todas las pérdidas que había sufrido, su impulso por la riqueza y el poder había desaparecido, y en su lugar había un deseo genuino de mantener y salvaguardar a su familia. Tiempo para